Muy bien, pues ahora vamos al tema de esta tarde, dentro del contexto general del retiro, ¿verdad? Que tiene que ver con salir de la estrechez. Y nada nos mete más en estrechez, ya no tanto mental, como hablábamos esta mañana, sino en estrechez espiritual y muchas veces de querer hacer algo, querer cambiar aspectos de nuestra vida que no nos gustan, no nos satisfacen y aparentemente, aun siendo cristianos, no podemos, nada, es más significativo en esa área que las heridas en el corazón, que es de lo que quiero hablar. Yo no recuerdo si en Balduxoy con los jóvenes toqué este tema, posiblemente porque hermanos, después de ya muchos años de bregar en muchas iglesias, me doy cuenta que esta es una de las mayores ataduras que hay en las iglesias, las heridas en el corazón que roban el potencial que tenemos, que no nos permiten ni creer aquello que dijo Jesús: he venido para que tengáis vida, no cualquier tipo de vida, vida en abundancia. Vamos a ir al texto en Lucas 4, 16 al 19. Estaba Jesús en Nazaret, donde se había criado. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Siempre me ha llamado mucho la atención esto, que Jesús, el verbo de Dios, el logos de Dios, el que había inspirado la palabra, iba, según dice aquí, todos los días de reposo, todos los sábados, a la sinagoga a escuchar como un maestro, a saber qué tipo de maestro, iba a explicar la palabra que él había inspirado en su momento y en su día, ¿no? Pero nos da una lección de humildad, ¿verdad? Estaba ahí, de todas formas. Me imagino a veces pensando algo así como: ¿pero qué dice este rabino? Si yo no pretendía nada de esto, en fin. Bueno, era su costumbre. ¿Y cómo se reconocía que era un rabí? Le dieron para leer. Era una deferencia que había hacia los maestros que visitaban una sinagoga. Se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, encontró el lugar donde estaba escrito. Encontró el lugar donde hablaban de él. Tú y yo tenemos que encontrar el lugar en la Biblia donde hablan de nosotros, porque hablan. Hay tesoros en la palabra, llevan nuestro nombre, y uno tiene que buscar como él buscó. No leyó cualquier cosa, leyó donde hablaban de él. Y decía así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y eso ya era mucho decir, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Bueno, Dios bendiga su palabra. Hasta aquí encontró donde se hablaba de él, y era en el libro del profeta Isaías. Curiosamente, él no leyó todo el pasaje de Isaías. El pasaje de Isaías tiene un colofón, tiene un versículo más, pero él no lo dijo. El versículo más de Isaías habla del juicio. He venido para pregonar todo esto y predicar el año agradable del Señor, o el año de la salvación. Pero después de esto dice: y a pregonar el juicio. Pero esto Jesús no lo mencionó. ¿Por qué? Porque lo que él hacía allí en aquel momento era: este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo de pregonar la libertad que hay en Cristo, la salvación en Cristo, el año agradable del Señor. No estaba allí él para predicar el juicio, estaba para predicar: este es el tiempo de la gracia. Y hermanos, este tiempo todavía lo sostiene el Señor, y la iglesia está en el tiempo de la gracia y está aquí para predicar el año agradable del Señor, que hay salvación, que es verdad,
que el pecado nos separa de Dios, que es verdad que todos han pecado, que es verdad que la paga del pecado es muerte, que es verdad todo eso, pero que también es verdad que a todo aquel, como nos dice en Romanos 6, todo aquel que recibe a Cristo y lo hace su Señor, sus pecados le son perdonados. Ese es el mensaje del Evangelio, la buena noticia. Evangelio es buena noticia. Hay perdón en Cristo. Por favor, deja de luchar por merecer la salvación, deja de ser indiferente al Señor, ven a Cristo porque Él te va a acoger. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, dijo el Señor Jesús. Ahora, en este texto que habla de la gracia, pues dice algunas de los aspectos ministeriales del Señor Jesús, que hoy son los mismos aspectos ministeriales de la Iglesia del Señor Jesús. Entre ellos, bueno, me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. ¿Cuál creéis que sería una buena noticia a un pobre? Sí, no somos del Evangelio de la Prosperidad, podemos decir que dejas de ser pobre. Esa es una buena noticia. Pues venía a traer esa noticia a los pobres. Pobres en el amplio sentido de la palabra, pobres espiritualmente también, claro. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, libertad para los oprimidos. Hermanos, aquí nos habla de un ministerio amplio del Señor Jesús. No solo la salvación, sino todos estos aspectos. Allá en la época de la Rusia comunista, una vez la policía detuvo en la calle a 2 hombres y les preguntó, ¿a dónde van ustedes? Eran cristianos y iban a un culto. Ellos sabían que no debían de mentir, pero ellos sabían también que como delataran a dónde iban a arrestar al dueño de la casa donde se reunían para compartir la palabra. Así que ellos pensaron por un momento y uno se atrevió a contestar y dijo, mire camarada, policía camarada, nuestro hermano mayor ha muerto y hoy se reúne la familia para leer el testamento. Ah, bueno, pueden continuar, entonces pueden seguir. El testamento. Ahora, cuando uno va a una lectura del testamento, cuando le dicen, oye, tu nombre quedó escrito en un testamento, uno va ávido, ¿verdad? Uno va, bueno, ¿qué me habrán dejado? Ha muerto una tía tuya que tenías allá en Australia, ni sabías que la tenías, resulta que era muy rica, fíjate, ha dejado tu nombre en su testamento y lo vamos a leer. Bueno, pues no la conocía, pero Dios la bendiga, ¿verdad? Que Dios la tenga en su gloria. Y bueno, no nos fijaríamos tanto en el estilo de cómo está redactado el testamento, en los términos formales, en analizar la exégesis del testamento y después la interpretación. Bueno, pero ¿qué me ha dejado a mí? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué dice de mí? ¿Verdad? Y hermanos, este es el testamento de nuestro hermano mayor que ha muerto y ha resucitado. Y ha dejado nuestro nombre escrito aquí. Y hay tremendísimas promesas. Tremendas promesas, y a veces nosotros nos quedamos con un solo aspecto, el más importante sin duda, de la salvación, pero hay tantos otros, hay libertad para el cautivo, hay sanidad para el corazón herido, además de para el cuerpo, hay libertad, hay vista para el que está ciego espiritualmente. Sabéis que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio, pero la Iglesia ostenta la autoridad para cortar esas vendas en el nombre de Cristo Jesús. Hay mucha promesa y uno tiene que ir, Señor, ¿qué has dejado en el testamento para mí, para mi familia, para la Iglesia? En los tiempos aquellos, principios del siglo XX, en que se cogían los barcos en España, en Italia, para ir a Estados Unidos y se llegaba a la isla de Ellis, la Estatua de la Libertad y todo aquello. Se cuenta de uno de estos hombres, ahorró 2 años para pagar el pasaje, solo le alcanzaba para el pasaje, así que se llevó galletas y queso, lo que pudo, pero el viaje era de aproximadamente 16 o 17 días, y él, cada vez que llamaban para la comida, como él no tenía para eso, se retiraba a su camarote y ahí comía un poco de una galleta, un poco de queso y iba racionando, ¿no? Pero 2 días antes de llegar por fin a Nueva York, a donde iban, ya se había acabado todo. Ya llevaba 2 días de ayuno a la fuerza, pero por fin
se veía el brazo de la Estatua de la Libertad allá al fondo, ¿no? Así que desde la barandilla del barco, el último día de aquel viaje largo, estaba con un amigo, estaban hablando y en eso suena la campana al comedor todos. Entonces él con un poquito de vergüenza dijo, bueno, yo me voy a retirar. Le dijo su amigo, ¿por qué te vas a retirar? Ahora vamos a comer. Ya, pero... Y le tuvo que contar, no tenía dinero más que para el pasaje y comía galletas y queso, pero se me acabó. Y dijo, ¿cómo? ¿Pero tú no sabías que con el billete estaban pagadas todas las comidas? No lo sabía. A veces no sabemos que con el billete de la salvación están pagadas todas las comidas también, todas las promesas del Señor. Que podemos vivir en riqueza con Dios, en riqueza espiritual con el Señor, y no simplemente aguantar en este valle de sombra de muerte, en este valle de lágrimas. El Salmo 23 habla del que pasa por el valle de sombra de lágrimas, pero no el que se queda a vivir allí. No es un estado definitivo para el creyente, sino que algunas veces vamos a pasar por el valle de sombra de muerte, pero aún ahí no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y dice que prepara un banquete en esa circunstancia delante de los angustiadores. Delante de los angustiadores, delante de tus angustiadores, Dios te prepara un banquete. Por favor, come para que les duela más todavía. Dios te bendice y te prepara un banquete y tú comes bien en presencia de tus angustiadores y después te saca a verdes pastos. Así es el Señor con nosotros. Hay mucho más, y la cuestión que vamos a tratar hoy, la cuestión del quebrantado de corazón, es uno de esos beneficios que emanan de la cruz, del sozo de la cruz, de la salvación de la cruz. El término salvación en griego, como sabemos, es amplísimo y no es solo la salvación eterna de mis pecados para un día estar en la eternidad con Dios, sino que implica muchas otras cosas y todas ellas buenas. Sería muy bueno un estudio sobre lo que implica la salvación en Cristo. Pero uno de los beneficios de la cruz es lo que aquí adelantaba el Señor Jesús y que es una de las misiones de la Iglesia hoy, y es sanar al del corazón quebrantado. Sanar al del corazón quebrantado. Y eso que debiera ser, ¿verdad?, uno de los ministerios clave de la Iglesia hacia afuera, resulta que es una asignatura pendiente para dentro de la Iglesia muchas veces. Como decía antes, muchos hermanos que están en vez de a pleno rendimiento, pues están a un 10% de su capacidad, porque hay heridas que han dejado marca profunda y todavía, aunque tenemos al Señor, su perdón, sus promesas y su salvación, todavía esa herida no fue sanada y todavía duele. Amén. Ese es el tema de ahora. ¿Qué es una herida? Halal es el nombre original en el Antiguo Testamento, que significa traspasar. Una herida es algo que, una flecha que ha llegado y ha traspasado tu corazón. No todas las flechas que nos lanzan traspasa el corazón ni nos hace mella, pero hay otras que sí, que lo hacen y que dejan una consecuencia que puede lastrar seriamente nuestra vida. Dice el Salmo 109, 22, hablando en un contexto de pueblo de Dios, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí, está traspasado dentro de mí. Otro texto en Proverbios 18, 14, dice así, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado o al ánimo herido? Ánimo es el espíritu humano. El espíritu del hombre soportará su enfermedad. Puede ser que estemos enfermos, pero cuando el espíritu está sano, nuestro ánimo está sano, ese ánimo soporta la enfermedad y nos da alas y nos muestra salidas, etcétera, etcétera. Pero ¿quién podrá soportar al propio espíritu cuando es el espíritu el que está herido o el que está angustiado? Ahora bien, si esto es la herida, ¿verdad? La Biblia nos dice que Cristo vino para darnos libertad. Libertad aún de las consecuencias de estas heridas. Así que tenemos que entender libertad de qué. ¿Qué cosas nos esclavizan? De las que Cristo viene y nos da libertad.
Eso viene muchas veces de las heridas, ese tipo de esclavitud que padecemos en nuestra vida y en nuestras relaciones. ¿Cómo llegan esas heridas? Hay muchas formas, pero yo voy a mencionar 3 nada más. Primero, por pecados de omisión. Es lo más común. Pecados que otros cometen contra nosotros. Pueden ser intencionalmente o no. A lo mejor ni quisieron herirnos, pero lo hicieron. Se llaman de omisión porque el ser humano tiene una serie de necesidades en su corazón que, si no son satisfechas, van a dejar secuelas. Si omitimos lo que debemos de darles a las personas, van a dejar secuelas. Todos tenemos necesidades que han de ser satisfechas por las personas que pueden hacerlo. Pues en nuestra tierna infancia, nuestros padres, nuestro círculo familiar, después los profesores, después la iglesia, los hermanos en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dicen los psicólogos que hay 3 necesidades básicas en el corazón de todo ser humano, que todos las tenemos. La necesidad de la aceptación, la necesidad de la afirmación y la necesidad del afecto o el amor. 3 necesidades, algunos amplían la lista a 9 necesidades y Maslow, conocemos toda la pirámide, etcétera, pero básicamente aceptación, afirmación y afecto. Si no recibimos eso, hay un déficit emocional que va a pasar una factura. Estas necesidades han sido diseñadas por Dios. Era San Agustín el que decía, hasta que no llegamos a Dios, no encontramos descanso. ¿Por qué? Porque en realidad solo Dios nos puede aceptar incondicionalmente, nos puede afirmar siempre y nos puede dar afecto o dar amor. De hecho, Dios es amor. No es que tenga amor. Si tuviera amor, podría dejar de tenerlo. Pero cuando es tu esencia, eres amor, eso no deja de ser. Solo Dios satisface plenamente esas necesidades básicas. Pero aquí en la tierra, la figura de Dios es el padre y la madre. Esas son las figuras de Dios. Ellos son los que reciben cuando las cosas están bien, ¿verdad? Ellos son los que reciben la encomienda, el encargo de parte de Dios de representarlo como dando a sus hijos aceptación, afirmación y afecto o amor. Ahora, yo creo que todos entendemos lo que esto significa. La aceptación es, te aceptamos, no eres perfecto, pero eres de los nuestros y te aceptamos. Aquí estás protegido, ¿verdad? La afirmación es, creemos en ti, no te preocupes, caíste, levántate. Menos mal que Dios es así también, ¿no? Venga, levántate, nos afirma, como cuando el niño se cae, no viene el padre y le da un tortada, ¡qué torpe eres! No, lo levanta. Si acaso ahora aún va a tener sus brazos más cerquita del niño, porque el niño tiene que caerse unas cuantas veces para aprender a caminar. Y el amor, pues todos lo entendemos también. Ya no es ni siquiera aceptación ni afirmación, es que hagas lo que hagas, ¿verdad? Nosotros te amamos porque no te amamos por lo que haces, te amamos por quién eres. Eres mi hijo y te amo incondicionalmente. Los padres, como digo, somos las figuras de Dios, pero los padres no somos perfectos. Y a mí mis hijos me revelaron muy tempranamente que no era perfecto. Muchos dicen, no, al principio el niño tiene a su padre como un dios, es Superman. Después, pues los míos desde muy temprano me empezaron a reconocer varios fallos, ¿no? Y si yo tenía dudas, le preguntaba a mi esposa y ya salía de toda duda. Tenía fallos. Bueno, hubo veces en que necesitamos aceptación y no la tuvimos. Hubo ocasiones en que necesitamos afecto y no estuvo allí. Hubo veces en que necesitábamos un amor especial y a lo mejor lo que recibimos pues fue justamente lo contrario. Y sabes, eso dolió. A un niño eso le duele. Él no discierne si es que mi padre no pudo o si pudo o no pudo. Él solo ve que no estuvo cuando quería que estuviera. Pues yo he pasado por eso también, ¿no? Los que estamos en el ministerio tenemos que vigilar mucho eso y pedirle a Dios que nos dé equilibrio. Porque a veces, por poner tanto énfasis en la obra del Señor, descuidamos nuestra primera iglesia, que es la de la casa. Y eso es un peligro real. Una vez yo iba hacia Galicia, iba preocupado porque mi madre estaba enferma y nos sorprendió y tal. Y cuando me iba para allá,
abrí un libro, no sé si era la Biblia o otro, y había una nota de Isaías con 8 años, que me decía: papá, estoy triste porque no juegas mucho conmigo. Y después decía: ya sé que andas preocupado por tu madre, pero yo estoy orando. Y yo me hice una promesa: yo voy a jugar con él. Y hasta ayer me lo recordaba. Oye, bueno, pues tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría en esto. Un niño no entiende que a lo mejor su padre no puede estar, está trabajando, pero hay momentos, ¿verdad? Cuando uno está sano por dentro, después lo entiende y ya está. Pero cuando hay heridas, cuando necesitamos y no tuvimos, eso dolió. Y muchas veces eso es un pecado de omisión. No digamos ya si es justo lo contrario. Necesitaban amor y lo que tuvieron fue falta de amor. O necesitaban afirmación y lo que recibían es: tú eres tonto y no vales para nada. Tu primo sí, mira que listo, pero tú, etcétera, etcétera. Palabras de condena. No digamos si además hubo abusos. Y hay más abusos de los que nos podemos imaginar, de todos los estilos, en la gente de las iglesias. Y que están ahí, y que después no sabemos por qué en esta fase de mi vida o en esta área de mi carácter no soy de otra manera, y resulta que hay heridas muy profundas que están ahí. Bien, eso es un pecado de omisión que ocasiona una herida. No es que sean malos, muchas veces malos, pero son humanos y son pecadores, y la Biblia nos dice: padre, no exasperéis a ira a vuestros hijos, hijos, honrad a vuestros padres. O profesores que no supieron hablar como debían, valorar al niño como debían, etcétera, etcétera. Pecados de omisión. Una segunda fuente de entrada de heridas es por sucesos traumáticos. A veces ocurren cosas en la vida que dejan una herida. Un incendio, la pérdida de un ser querido, un suceso que nos marcó, un aborto, un abuso, como decía, etcétera, etcétera. A veces las heridas llegan por otra vía, que es las respuestas que nosotros mismos nos damos a determinadas cosas que nos suceden. A través de nuestra propia respuesta a nosotros mismos cuando, por ejemplo, pecamos. Esto causa muchas veces odio, causa rechazo y, por tanto, nosotros mismos nos herimos. El creyente ya ha sido perdonado por Dios, pero muchas veces yo no me logro perdonar a mí mismo. Ya Dios me perdonó. Ya el listón de Dios está satisfecho, pero yo lo pongo más alto y yo no. Y esto lo que me genera es una ansiedad terrible, un rechazo, en definitiva, heridas. Muy bien, con todo lo más frecuentes son los primeros, los pecados de omisión. ¿Cómo se manifiestan las heridas? ¿Cómo se manifiesta que hay una herida en el corazón que a lo mejor ni sabemos ni recordamos, ¿verdad? Pero que está ahí. Bueno, se manifiesta por los frutos que da. Entonces voy a mencionar algunos frutos. No quiere decir que si alguien reconoce esto en su vida es que tiene que buscar necesariamente un suceso traumático que pasó. No, pero muchas veces sí, es así. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se manifiestan las heridas? En primer lugar, con un sentimiento de que no somos merecedores. No lo merezco. Y eso genera ansiedad y genera muchas veces inferioridad. Es ese sentido de que a veces se le mete en el subconsciente a la persona: no valemos para nada, jamás haré nada bueno, yo no merezco el amor de nadie, etcétera, etcétera. Es un sentimiento de que no soy merecedor. Ahora, eso es un síntoma, no es la raíz, es a lo que voy. Lo que vamos a analizar ahora son síntomas, no la raíz, no la causa, sino el fruto que da esa raíz, una raíz de amargura. Y a veces el fruto es ese sentimiento de que no soy merecedor. Ahora, pasó. Señor, ¿quieres decirme algo? Ahora bien, cuando aconsejamos pastoralmente, y yo me meto ahí, a personas que tienen este síntoma, muchas veces confundimos el síntoma con la raíz. Y entonces le decimos a las personas: bueno, en Cristo sí que eres valioso, no te creas eso es una mentira del diablo, de que no eres merecedor del amor de Dios, del amor de los demás, en Cristo sí que eres valioso, etcétera, etcétera. ¿Y sabes lo que logra eso? Y oramos, y es bueno. Eso muchas veces lo que hace es que tapa la consecuencia, pero la raíz sigue estando ahí. Es como así, por así decirlo, hemos cortado el fruto malo, hemos orado por ello, ya no se ve, parece que está arreglado, pero solo es cuestión de tiempo que salga otro fruto. ¿Por qué? Porque el árbol está ahí, la raíz sigue chupando nutrientes y es cuestión de tiempo.
Entonces, sentimiento de que no soy merecedor. A veces la herida se manifiesta con un complejo, el complejo de el perfeccionista. Es aquella persona que tiene que ser el primero, que nunca alcanza el nivel de sus propias expectativas. Al convertirse, empieza a luchar para demostrarle a Dios que merezco ser cristiano. No lo dice así, pero su forma de actuar, su forma de hablar es eso. No aceptó realmente la gracia y tiene que estar pues como queriendo mostrarle a Dios que merece ser cristiano. Son personas que no saben descansar en la obra completa de Cristo. Son personas que normalmente, con frecuencia, llegan a ser muy críticos, con juicios sobre los demás. Sobre ellos, pero especialmente sobre los demás. Ven siempre lo negativo. Nadie llega a la talla que ellos han puesto. Pueden estar el 98% de las cosas bien en la iglesia, siempre se van a fijar en el 2% de las cosas que están mal en la iglesia, porque tienen presentan ese síntoma. Y cuando los ministramos a personas de ese estilo, les llamamos legalistas y le decimos, no, con Cristo no es así. Les damos versículos que hablan sobre la gracia de Dios. Abandónate a la gracia, tú no puedes ser legalista, eso es de la religión, etcétera, etcétera. Pero os voy a decir una cosa, yo lo he hecho. Y la verdad es que después de esto no cambia mucho. Por un tiempo a lo mejor se dan cuenta, etcétera, pero como está ahí y la raíz sigue sin ser tocada, alcanzada, pues vuelve a aparecer el fruto porque estamos tratando con un síntoma y no con la raíz. En otras ocasiones, la herida se manifiesta con una persona que tiene un comportamiento ultra sensible, muy sensibles a las críticas, a las opiniones de los demás. Son personas que siempre se ofenden, por cada cosa se ofenden. Hay que andar, digo yo, siempre como pisando huevos con ellos. Nunca sabes si lo cascaste o no, si dijiste algo, si ahora mismo... ¿Conocéis a alguien así? Recuerdo allá en La Coruña, yo tenía un miembro de la iglesia, se llama Juan, su esposa, eran amigos, empezó a venir a la iglesia, pero él sentía era una persona de estas, ¿no? Yo noté que un miércoles no vino al culto, el domingo no vino al culto, el miércoles siguiente no vino al culto y yo hablé con la esposa, que ella sí venía. Oye, ¿qué le pasó a Juan? ¿Está enfermo? ¿Está tal? Y no, se enfadó contigo. Ah, sí. En nuestra iglesia en aquel tiempo teníamos 2 columnas. Y el que estaba enfadado conmigo, siempre había alguno, se ponían detrás de las columnas, no me querían ir. Aquí no tenéis, aquí por lo menos. Allí sí, ¿no? Pues fíjate, ya verás. Si yo quería saber quién estaba esa semana un poco disgustado conmigo, hacía así, miraba, tengo que ir a hablar con él. Entonces, bueno, siempre ocurre, ¿no? Yo le dije a su esposa, ¿y por qué se enfadó conmigo? ¿Qué pasa? ¿Qué dije algo en la predicación? Porque ocurre así a veces, ¿no? Dios te da un mensaje, tú vas y dices, bueno, dices cualquier cosa y alguien se queda ahí y dice, ya mi esposa le tuvo que chivar que en casa. ¿Creen que fue por él? No, por ella. Y no, fue a lo mejor Dios que nos guía, Él sabe lo que necesitamos. Entonces yo estoy acostumbrado a eso. Le pregunté, ¿por qué? Prediqué algo, alguna cosa, y dijo, no, fue que no le chocaste la mano al acabar el culto. Y yo, pues estamos listos, porque a diferencia de los buenos pastores que se van a la puerta para saludar a todos, yo nunca voy a la puerta, yo me quedo aquí. Y empiezo a saludar por aquí, 2 o 3, ya llega alguien, pregunta, alguien tal, ya no voy para allá. Cuando una persona está sana por dentro, entiende que el pastor en una congregación como esta, pues a lo mejor no le saluda a todos o no pasa 10 minutos con cada uno, porque es imposible, y más si es mucho más grande. Hace 2 semanas estuve en una que tenía 8.000, imaginaros al pastor ahí, ¿no? Bueno, entonces una persona sana pues lo acepta. Juan, traficante, muchas cosas, ¿por qué? Su madre lo había rechazado desde niño, siempre tiene una historia de rechazos. Cuando una persona ha sido muy, muy rechazada y llega a una iglesia y le prestan atención, se vuelca. Y además se vuelca a tope y te invita a café y te invita a comer y tal, porque valora mucho eso. Pero después de un tiempo que ya diste atención, que ya está discipulado, que ya tiene una persona que se encarga, que hay otras personas nuevas, pues a lo mejor te tienes que dedicar también a ellos. Pero ellos, ¿entienden? Este también me rechaza. Y entonces son muy sensibles. Ahora, cuando queremos ministrar a una persona así, que se siente rechazada,
le decimos, no, Cristo te acepta tal como eres. Te hizo acepto en el amado. ¿Y sabes qué? Yo te acepto también, pero la verdad verdadera es que no cambian. Les cuesta mucho cambiar. Por un tiempo sí, no es que no quieran cambiar, es que a veces no pueden ni siquiera cambiar. ¿Por qué? Fuimos al fruto, pero no a la causa, no a la raíz. ¿Cómo se manifiestan otras heridas? Por los miedos. No siempre, pero muchas veces. Miedo al fracaso, miedo a los demás, miedo a empezar algo nuevo, miedo a ir a una ventanilla a hacer una diligencia, miedos que te paralizan a lo mejor y no sabes por qué. Y cuando ministramos a una persona miedosa, el miedo tiene su parte buena, ¿no? El miedo es una llamada de atención para que tú te decidas a si hay que huir o hay que pelear, o para que no te metas en un problema, etcétera, etcétera. Pero yo hablo de estos otros miedos que no, aparentemente no hay una causa, pero causa terror y angustia. Cuando ministramos a una persona con miedo, le decimos, Dios no te ha dado un espíritu de temor, Dios te ha dado un espíritu de valor, de dominio propio, de poder. Y les decimos, lánzate por fe, Él te ha dado poder, te ha dado amor, dominio propio. Pero ¿sabes una cosa? Oramos, sí, en ese momento se motivan, etcétera, pero siguen con miedo. ¿Por qué? Porque ese no es el problema, ese es el síntoma de que hay otro problema, una herida, de estas que hablábamos al principio. A veces las heridas se manifiestan por depresiones. Nos dicen los médicos que hay más, pero básicas, cuatro tipos de depresiones. Una reactiva, reacciona ante algo que ha pasado, otra que viene de atrás, otra que viene de dentro, endógena, tipo químico, que se puede solventar con fármacos, es como cualquier otra cosa. Tus niveles de serotonina y de algunas hormonas, etcétera, están bajas y se recupera y ya está, ¿verdad? Hay otro tipo de depresión que viene por el agotamiento, y es así. Y la cura para esa es vacaciones. Así que, pastor, cuando estés... Si hay depresión por agotamiento, se cura con vacaciones, descansar, darle a la mente la oportunidad de que se libere un poco, etcétera, etcétera. Pero hay un tipo de depresión, ¿verdad?, que cuando no es esa de tipo químico, que viene a ser ira que la persona ha metido para adentro y que no ha sabido gestionar, no ha gestionado esa ira. Entonces lo ha metido para adentro y aguanta y traga, y viene la herida y la reacción es tragarlo para adentro y asumirlo, etcétera, etcétera. Pero muchas veces cuando eso pasa de manera continuada, y este es un tipo de depresión, no siempre es así, pero muchas veces es esa ira que metimos hacia adentro por algo muy injusto que nos hicieron, que hemos enjuiciado como una herida y que nos ha hundido y nos ha metido en ese pozo, ¿verdad?, donde vemos que no hay salida. Y por eso es tan importante la ayuda prestada por los que están alrededor, porque lo peor que se le puede decir a una persona deprimida de ese estilo es: tienes que tener fe y orar más, porque no tiene ni fuerza para orar en ese momento. Hay que orar por él o por ella, y hay que sacarla a pasear, y hay que hacerle ver que sí hay salida de ese pozo. Y sabéis que muchas veces cuando esto va a más, la persona empieza a contemplar pues ideas de suicidio, de la única manera de salir de este pozo es si me quitara la vida. Cada 15 minutos en España una persona intenta quitarse la vida, 6 lo consiguen a lo largo del día, o sea que es un problema realmente serio. Bueno, cuando hablamos con una persona deprimida de esta manera, pues le damos versículos sobre el gozo del Señor, de la alegría del Señor, pero muchas veces siguen con esa tristeza vital porque estamos atacando el fruto y no la causa. ¿Cómo se manifiestan también las heridas? A veces por problemas de tipo sexual. Masturbación, lesbianismo, adulterio, fornicación, homosexualidad, apego a la pornografía, son síntomas. Cuidado, el pecado es pecado. Cualquier pecado es pecado. Y el responsable del pecado soy yo o eres tú. El que comete el pecado es el responsable. Y cuando uno peca, ¿verdad?, la única cura es ir a Cristo, es pedir perdón, es arrepentirnos del pecado. Él nos libera de eso, Él nos perdona, Él nos restaura. Pero de lo que estoy hablando es que a veces han sucedido cosas en la vida de la persona, muy frecuentemente en su tierna infancia, cosas que a lo mejor ni salieron nunca a la luz, pero ocurrieron,
que dejaron un área de especial sensibilidad. Y eso ahora nos tiene enlazados y nos tiene atrapados. Además, con un agravante que es el sentimiento de culpabilidad, etcétera, etcétera. Muchas veces no se consigue demasiado, aún en la terapia espiritual, porque atacamos el síntoma y no vamos a la raíz. Otras veces, y estoy concluyendo ya, las heridas se manifiestan con algún tipo de enfermedad. Son enfermedades de tipo psicosomático, a veces úlceras, jaquecas, a veces problemas en la piel, el corazón. Es esto que cuando bajo, ¿no?, me juega una mala pasada. Algún tipo de, bueno, sabéis, enfermedades psicosomáticas, o sea, orgánicamente no hay una causa que justifique el problema, pero el problema está. Y el problema es real y causa angustia y causa problema y causa enfermedad, aunque orgánicamente no debiera. Bueno, muchas veces, no siempre desde luego, y el consejo del médico y tal es fundamental, pero muchas veces son enfermedades que son frutos que manifiestan que hay algo en lo profundo que nos ha herido y que está dando ese tipo de consecuencia. Y es curioso, y es maravilloso también, que cuando se hace sanidad interior dirigida por el Espíritu Santo y una causa de eso es liquidada delante del Señor, desaparece la enfermedad psicosomática. Eso es muy tremendo y muy hermoso cuando sucede. Por último, otra forma de manifestarse las heridas son con pecados habituales. Son pecados, y es muy común esto, son pecados que los cometemos vez tras vez, no queremos caer en ellos, pero caemos. Basta que ocurra algo, un chasquido, algo, para que se desencadene como una catarata, una cosa detrás de la otra, y cuando nos damos cuenta hemos vuelto a caer en el mismo pecado que habíamos dicho, que habíamos pedido perdón, que habíamos pactado con el Señor, que habíamos hecho de todo, pero que no sabemos por qué, ¿verdad? Pero se ha dado como una reacción en cadena y otra vez estamos aquí en la misma situación y encima el diablo viene y dice, hipócrita, vas a salir a la calle a decirle qué a quién, si tú estás atado en esto. Y entonces esta persona ya no se atreve ni a hacer nada. Y entra en un tente con el diablo, no me ataques si no te ataco. Como la Guerra Fría, ¿os acordáis? Estados Unidos, Rusia. No me tires si no te tiro. Pero el cristiano que entra en ese juego con el enemigo está derrotado, está perdido. Con el enemigo no se puede entrar en ese tipo de acuerdos. La visión de Dios no se negocia. Por eso hay que estar sano por dentro. Porque el diablo, lo que tenemos es que reprenderlo y las puertas del infierno no van a prevalecer. Es la iglesia la que empuja y saquea los bienes del enemigo. Los bienes que tiene atados el enemigo, que son las almas que están atadas y que se pierden y que van al infierno. Pero nos ha sido dado poder. Por eso la iglesia tiene que estar llena de guerreros sanos. Amén, hermanos. Muy bien. Todo esto son manifestaciones de que hay heridas en el corazón. Nosotros somos responsables. Nadie le puede echar la culpa, es que papá no me... Todos somos responsables, pero es verdad que hay heridas que dejaron áreas de especial sensibilidad o debilidad y que el diablo aprovecha para enlazar nuestras propias vidas, nuestros testimonios, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, los cristianos luchamos contra esos síntomas. No nos gustan, no nos gusta el miedo, no nos gusta la depresión, no nos gustan los pecados habituales, no nos gusta el complejo del perfeccionista, no les gusta ni siquiera a ellos ver siempre lo negativo, pero están orientados hacia eso y no son capaces de alabar todo lo que está bien hecho, sino más bien de criticar. Y bien, no le gusta, pero es una realidad. Los cristianos luchamos contra los síntomas y nos cansamos de esconderlo por temor de que otros los descubran. Ay, si el pastor descubre que yo en realidad tengo este pecado, que pues me echa de la iglesia o ya no sigo más en el cargo. ¿Y si lo descubre mi esposa? ¿Y si lo descubre, etcétera, etcétera? Eso no es vida en abundancia. Cuando una persona está así, cuando uno está con una espada de Damocles encima de la cabeza, no vive bien. Con una espada no se vive bien, siempre pidiéndole a Dios, por favor, que no se corte ese hilito y me caiga la espada encima. Por eso, dicho sea de paso, si alguien tiene cuentas pendientes con el enemigo, que arregle las cuentas, pidiendo perdón a Dios, ordenando su vida, porque el enemigo no es ningún caballero,
no va a cortar la cuerdecita cuando a ti te interese, la va a cortar cuando más daño haga al Evangelio y más detrimento traiga al Evangelio. Entonces no tengamos cuentas pendientes con el enemigo. Bien, esto no es vida en abundancia, pero Cristo nos llamó a libertad. Todos estos son síntomas. Los pecados habituales, y todo esto que hemos nombrado, son como los raíles del tren, que si uno empieza a caminar hacia atrás, aunque le lleve mucho tiempo, al final llega a la estación de destino, al origen. Pues también esto nos puede llevar al origen de cuál es la causa. Antes de pasar a la solución, quiero hablar brevemente de lo que es el círculo de dolencias. El círculo del corazón. Nosotros hemos sido creados originalmente para vivir en un ambiente perfecto. El Edén era un ambiente perfecto. Ellos caminaban, Adán y Eva, prácticamente de la mano de Dios. Dios estaba allí, Dios les proveía afirmación, afecto, aceptación. El Padre perfecto, lo tenían todo con Él. Pero entró el pecado. Entró el pecado en el mundo. El pecado nos separa de Dios. El pecado que ellos cometieron los separó de Dios. El pecado nos causa daño y nos causa dolor. Nuestro pecado y el pecado de otros también. Nuestro corazón no fue diseñado para recibir las flechas del pecado. En el principio, en el Edén, no pasaba ese problema. No fue diseñado para eso el corazón del hombre, porque iban a vivir en un ambiente que lo iban a tener todo. Dios le iba a proveer de todas las necesidades básicas. Así que al principio no existía tal cosa como flechas y heridas. Al final vamos a estar en el cielo, dice ahí que será enjugada toda lágrima, o sea que al final tampoco va a haber eso. Así que en el plan, en el diseño de Dios, ni al principio ni al final estaba el tema de las flechas y las consecuencias de las heridas en el corazón. Todo eso fue como consecuencia del pecado. El pecado trajo todo esto. Y el pecado trae dolor. Y el dolor genera frustración. Y la frustración siempre genera ira y enfado. Ira y enfado. Pero el corazón del hombre tampoco fue diseñado para la ira y para el enfado. Como no fue diseñado para recibir flechas. El pecado trae esto. Nuestros propios padres, aun sin quererlo, pudieron habernos hecho daño de esta manera. Cuando uno es herido, se genera ira. La ira como emoción no es mala, pero lo que hacemos con la ira sí que puede ser malo. Cómo gestionamos la ira, ese sentimiento negativo, sí que puede ser malo. Sabemos que hay una ira justa, nos dice la Escritura también. Ahora, quiero decir, no toda flecha, ¿verdad?, nos causa un daño. Yo estoy en la calle evangelizando, como me pasa tantas veces, y pasa alguien por ahí y me dice, idiota, y yo le digo, Dios te bendiga, ni fu ni fa, nada, ese idiota no me hizo nada. Ahora bien, si llego a casa y mi esposa me dice, idiota, me hundió la vida, ¿entendés? No todas las flechas, muchas rebotan y ya está, pero hay otras que sí que han entrado, hay otras que sí que han herido, hay otras que siguen hiriendo, ¿verdad? Entonces la ira como emoción no es mala, pero lo que hacemos con ella sí. Se pueden hacer dos cosas, se puede tapar la ira, eso nos lleva a la depresión, como hablábamos antes, o podemos sacarla fuera, pero podemos sacarla fuera dañando a los demás. Otros pagan por un problema anterior. Es un pecado de escape, pero es un pecado. Nos trae alivio momentáneo, pero a costa de herir a otros. Por ejemplo, un hombre llega a la oficina. No se sabe por qué el jefe durmió mal, o le fue mal, o tuvo una mala tal. El caso es que nada más llegar le dice, a ver, venga aquí, ¿cómo no hizo ayer no sé qué, no sé cuánto? Y él... Señor, yo creo que esto voy a pasar de ello. Que me da sustos. No hay cómo saber. Vale. El hombre llega a la oficina, el jefe lo trata mal, le genera ira, pero no le va a decir al jefe lo que está pensando de él, entre otras cosas porque tiene 3 hijos y se va a la calle y no está la cosa como va. Así que se muerde la lengua, se traga, pero él sabe que él no tuvo culpa de eso, pero queda rumiando esa ira dentro. Y toda la mañana está de esa manera. Y llega a casa al mediodía y le abre la puerta a la esposa y él le dice, pero vamos a ver, no está hecha la comida, pero tú no sabes que yo vengo. Y la esposa se queda así, la esposa que no ha parado en toda la mañana de hacer cosas y le está diciendo, pues mira, siempre pasa esto y yo ya estoy cansado y ta. Y la esposa que sabe que están los niños y que en este momento va a ser malo, se muerde la lengua, porque si le dice lo que está pensando,
Así que el hombre en ese momento tiene un cierto alivio, ya soltó eso y ahora se va a leer el Marca o a poner la tele. Pero la esposa se mordió la lengua y quedó así, entra en la cocina y no sabe qué va a hacer. Pero pasa el niño por allí despistado y lo ve y le dice, ¿cómo? Los juguetes todos, tu habitación toda desordenada, tal. Y le pega una cachetada y el niño dice, ¿pero qué pasa aquí? Vamos a ver. Y ella momentáneamente, después se da cuenta que lo hizo mal, pero en ese momento libera esa ira injusta que le causó. Y el niño dice, ¿pero qué pasó aquí? Y dice, pero si le contesto me cae otra. Entonces el niño decide salir de allí y sale fuera y pasa el gato por ahí, va el niño y le pega una patada al gato. Así que la consecuencia de la ira, la consecuencia de un pecado, tal vez del jefe, o a saber por qué estaba así, se fue transmitiendo a los demás, otros pagan por ese problema y el problema no se solucionó. Ninguna de estas dos soluciona la raíz. Tarde o temprano lo que está tapado, cuando la tapamos, se destapa y cuando se expresa esa ira, a veces se expresa, en el caso de las depresiones, de muy mala manera, ¿no? Y en el caso de otros tipos de pecados, pues se expresa esa ira como pecado de escape. El pecado de escape nunca resuelve el problema. Por ejemplo, la chica que no recibió el afecto de su padre cuando lo necesitaba y que después va mendigando el afecto de un padre en cualquier tipo de hombre, ¿verdad? Y que a costa de lo que sea recibe aparentemente ese cariño, esa protección, peca. Y el pecado es pecado. Y el pecado de escape es como un boomerang. ¿Sabéis? Eso de los australianos que lanzaban para cazar y si no daban el animal le vuelve a la mano porque tiene un diseño que le permite volver. El pecado de escape es como un boomerang. Tú lo lanzas y quedaste liberado, pero va, gira, vuelve, ¡bum! Y te vuelve a golpear en el corazón. Y si la herida antes tenía este tamaño, ahora se hace de este otro tamaño. Ese es el círculo de dolencias, porque nada que recibe aceptación fuera del plan original de Dios, en realidad es aceptación. Eso es una mentira, eso es un pecado, y la consecuencia del pecado es muerte. El problema es que ese pecado que vuelve con culpabilidad. La culpabilidad nos golpea, el boomerang que hablo. Así que el pecado de otro generó una herida, esa herida trajo frustración, la frustración dio paso al dolor, el dolor a la ira a un pecado de escape, el pecado de escape a culpabilidad y finalmente lo que tengo es una herida más grande. No se solucionó el problema. Jeremías 13:23 dice, ¿puede un leopardo cambiar sus manchas? No, así tampoco el corazón, dice. Puede cambiar su forma de hacer. Ese es el círculo de dolencias del corazón. Son frutos de nuestro corazón. Son frutos del pecado. Atacamos el pecado y está bien, el pecado hay que atacarlo. Somos responsables de nuestras acciones. No puedo decir es que ella me dijo y tal, entonces yo hice esto. Eso es una excusa. El pecado hay que atacarlo. El tratamiento para el pecado es primera de Juan 1:9, confesar nuestros pecados. Vamos delante de Dios sin excusas, sin tapujos. Es verdad, he fallado, Señor. He hecho mal en esto y en esto, por la razón que fuera, pero he fallado, lo confieso, te pido que me limpies. Y la palabra de Dios dice que Cristo nos limpia. Y con esa limpieza del Señor se corta ese círculo de dolencias, ese ciclo de pecado, se rompe esa cadena y aleluya. Y quiero decir una cosa, hasta el pecado más grande recibe la gracia perdonadora del Señor. Aún un pecado de sangre derramada, lo que sea, puede recibir el perdón del Señor Jesús. Pero hasta el pecado más pequeñito necesita igualmente ser cubierto por la sangre del Señor Jesús. Eso se corta cuando uno confiesa y recibe el perdón. Pero la herida sigue sin ser sanada. Lo que hemos arreglado es la consecuencia de la herida. Hubo un pecado, ese pecado trae condena, trae muerte en muchos sentidos. Voy delante de Cristo, lo confieso, me libero de eso y Él me perdona. Pero si la herida no fue sanada, solo es cuestión de tiempo que vuelva a aparecer el fruto que no deseábamos. Y que volvamos a caer, pronto volvemos a pecar, a lo mejor aguanto 2 días, o aguanto 2 semanas, o aguanto 2 meses, pero al final, si la raíz no fue
no fue atacada, si la mala hierba no se sacó, vuelve a dar el fruto, volvemos a caer y se vuelve a repetir el círculo. Volvemos a pecar, volvemos a pedir perdón a Dios, volvemos a intentar luchar, etcétera, etcétera. Podemos pasar un tiempo, como digo, pero si no fue sanado tarde o temprano, esa herida va a volver a traer lo mismo, el pecado. Y esta, pienso yo, es la razón de por qué tantos cristianos estamos en ese encadenamiento, que queremos despegar espiritualmente y después de un tiempo notamos como plomo en los zapatos que nos vuelve a bajar. ¡Bum! Y volvemos a lo mismo y luchando siempre. Y además, como digo, el diablo viene y pone su acento, ¿no? Hipócrita, ¿cómo vas a salir tú? Tu propia herida está sangrando y tú quieres sanar la herida de nadie. Y es verdad, no podemos ir a sanar la herida de nadie mientras nuestras propias heridas todavía siguen sin sanar y siguen sangrando, ¿no? Muy bien, ahora Cristo, lo acabamos de leer, vino para liberarnos, ¿cómo? Sanando las heridas, no poniéndole un parche a la herida, poniéndole un parche momentáneo a la herida. Cristo dijo que vino a traer libertad al cautivo y que vino a romper el poder de esas cadenas. ¿Cómo? Sanando las heridas. Ahora, ¿cómo lo hace el Señor? Atención, ¿cómo el Señor sana las heridas? Esas que muchas veces vinieron por lo que otros hicieron contra nosotros, ni siquiera por nuestra culpa, ni siquiera tuvimos nada que ver. Hace 2 semanas estuve ministrando a una niña, tiene 16 años, que era abusada por su padre hace no sé cuántos años. Pero lo peor es que la pequeñita también. Y ahora llegaba, ella es cristiana y su hermana también, pero con tantos problemas, que si no se pone una solución a eso, le va a afectar su vida, su seguridad, su relación con su futuro novio, esposo, etcétera, etcétera. ¡Qué pena! Y qué terrible cuando hay implicados cristianos por el medio. Y sabes, no es infrecuente. ¿Cómo el Señor nos libera? ¿Cómo el Señor sana las heridas? Pues lo hace perdonando desde el corazón a aquel o aquella que ha pecado contra ti. Sé que lo hemos oído varias veces. Sé también que al final no lo aplicamos perdonando desde el corazón. El problema es que hay que perdonar desde el corazón. No es solo decir que perdono. El problema es que a veces pensamos que hemos perdonado con el corazón y en realidad no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque el precio de perdonar desde el corazón es alto, es profundo y no hay atajos. A Jesús le fue muy costoso. A Jesús perdonar nuestros pecados le costó la vida. Le costó la vida. Siempre hay un precio alto. No hubo atajos para Jesús. Y no hay atajos para nosotros también. Hay que ir, ve y perdona. Perdona y ven. El Señor nos dice, vete y perdona. Perdonaste, ahora ven para recibir. No hay atajos. El perdón empieza con la voluntad de Dios. Dios quiere que perdonemos. Y Él dice que Él da tanto el querer como el hacer. Empieza con la voluntad de Dios, hermanos, pero acaba con nuestra voluntad. Yo tengo que decidir perdonar. Decidir perdonar. Es algo judicial, pertenece a Dios, pero también es algo experimental de cada uno y de cada día. Cada día llevando determinadas cosas a la cruz de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos perdonar? ¿Cómo se perdona de esa manera? Desde el corazón. Primero empieza, como digo, con la voluntad. No es por sentimiento. Hay personas que dicen, no me gusta ser hipócrita. Cuando yo sienta de perdonar, perdonaré. Pero es que Dios no dice eso. Porque si tienes que esperar a sentir perdonar al que te violó, por ejemplo, a ver cuándo te va a venir ese sentimiento. O al que te daba de palos o te insultaba o te decía que no valías para nada. Pero es que Dios no dice que haya que sentirlo. Dios dice, no, es una decisión de tu voluntad. Tú debes decidir perdonar al que tanto te hirió de esa manera, o con esas cosas, o con aquellas críticas, o con aquellas palabras, o con aquellos actos, o con aquello que necesitaste y no se te dio. Comienza con la voluntad. Yo decido perdonar. Padre, yo te pido que tú me perdones, pero yo decido perdonar y libero a esas personas aún de los juicios que he lanzado contra ellos.
¿Os recordáis de aquel hombre que le debía una fortuna a otro? 1.000 millones de euros. Y como no podía pagar, le dijo, bueno, yo te lo perdono. Y cuando iba camino a casa, se encontró con alguien que le debía 20 euros. Y dijo, mira, no puedo, que no lo puedes pagar. Lo cogió del cuello y lo metió en la cárcel. Después el grande vino y le dijo, ¿cómo? Yo te perdono 1.000 millones, tú no perdonas, ¿sabes? Ahora lo vas a pagar todo. Ahora voy a llamar a los verdugos. Hay verdugos. Y eso habla del poder del enemigo mordiendo realmente, ¿no? Si alguien me debe un dinero y yo por eso lo meto en la cárcel, ¿cómo va a hacer ahora para ganar el dinero que me debe? Lo acabo de enlazar. Nuestros juicios enlazan a las personas. Debo de decidir perdonar y que Dios arregle lo que tenga que arreglar con la persona con él y él con la persona. Hay gente que te ha herido y tú aún estás esperando que te pidan perdón y a lo mejor ya se ha muerto o ya se ha olvidado o ni piensa en eso y tú sigues sufriendo 10 años después por el tema, esperando sentir de perdonar. No, decide perdonar y olvida y que Dios trate con él o con ella, pero sé tú libre porque Cristo vino a traer libertad. Comienza con la voluntad de perdonar. Si al pensar otra vez en eso, ¿duele? ¿Todavía te duele? Bueno, entonces aún no has perdonado desde el corazón, hay que volver a llevarlo a la cruz con el perdón. ¿Y cuántas veces? 7 veces, 70 veces 7. Quiero decir, es un proceso de llevarlo a la cruz hasta que finalmente vemos que ahora pienso en eso y no es que me olvidé, pero ya no me duele. Atención, porque algunos piensan que la sanidad interior es que Dios me va a dar amnesia. Uy, aquello fue tan terrible que lo que quisiera era que muchos es un mecanismo de defensa, ni se acuerdan. Yo conocí a una mujer que no se acordaba que había abortado. Es increíble, pero en una sesión de sanidad interior se dio cuenta de aquello y aquello había abierto una puerta tremendísima. Estábamos Calero y yo cuando ocurrió eso, Pastor Calero y yo. Claro, yo sí, después se dio cuenta. Seguro que lo sabía, pero era tan fuerte que como que lo tenía anulado, ¿no? Dios no da amnesia. Lo que hace Dios es sanar la herida. Si Dios da amnesia, si alguien pasó por algo desagradabilísimo, como esto que os contaba, y Dios que es un padre bueno, y no logramos explicar por qué Dios, que no lo desea de ninguna manera, pero lo permite porque está la libertad de decisión del hombre y de la mujer también, aún para el mal, ¿verdad? Pero si Dios lo permitió, llorando seguramente por esa niña, y ahora esa niña recibió a Cristo, la sanidad interior para esta chica no va a pasar por olvidarse. Entonces, ¿qué sentido tuvo todo eso? La sanidad va a pasar por el perdón y que Dios restaure su vida, para que cuando venga otra chica con un problema similar, ésta con autoridad se le acerque y le diga, sé exactamente cómo te encuentras, yo pasé por esto, y ¿sabes qué? Dios sanó mi herida, Cristo sanó mi herida. Si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo también. Nosotros en la iglesia tenemos varios líderes que pasaron por la droga, que fueron traficantes, que fueron... Yo a ellos no les puedo, claro, ahora como pastor sí, pero cuando se acercaron a ellos, alguien que no sabe ni lo que es el mono, ni la abstinencia, ni pasar, pero cuando va uno que pasó por eso, fue rescatado, restaurado, hoy es padre de familia, robaba hasta la ropa de sus niños, pero ahora provee y Dios le ha bendecido. Cuando llega esa persona y le da su testimonio, eso tiene un poder tremendo, porque pasó por eso, no se olvidó de aquello. Pero es que Dios restauró su vida. Entonces, ahí tiene un sentido. ¿Cuándo acabamos de perdonar desde el corazón? Primero, cuando puedes recordar lo que te hicieron sin sentir dolor, ya no buscas venganza. De algunas maneras sutiles, ¿verdad? Yo perdono, Señor, pero que se dé cuenta de cuánto me hizo sufrir. Y por otro lado, al recordar lo que te hicieron, ya no buscas vengarte, sino que buscas bendecir. Bendecir. ¿Qué puedo hacer por ellos? ¿Cómo les puedo ayudar? De alguna manera, lo que antes era imposible, que era empatizar, o sea, ponerme en los pies del otro. ¿Quién sabe si él no pasó también de... No es que me ponga ahora mismo para que me vuelva a bofetear, no es esto, pero Señor, bendícele, porque a saber por lo que pasó, y sabes una cosa, no te tiene a ti en su corazón y yo sí. Padre, yo te pido que lo bendigas. En definitiva,
cuando volvemos a ser vulnerables, cuando nos arriesgamos a amar nuevamente, cuando decidimos perdonar sabiendo que eso va a implicar un costo. Perdonar de esta manera no es fácil. De hecho, es muy difícil porque exige morir al derecho de que yo fui el ofendido. Cuando yo perdono de esta manera, renuncio a un derecho. Es que a mí me trataron mal. Yo fui la ofendida, yo fui la maltratada, yo fui la injuriada, yo fui el violado, o yo fui. Bueno, pues renuncio a esto. Y eso, como digo, es difícil. A Cristo le costó mucho, a nosotros nos va a costar. Pero recuerda esto. El precio de perdonar desde el corazón es alto. Implica morir al derecho de que yo fui el ofendido y necesito que se reconozca. Perdonar desde el corazón es un precio alto, pero no perdonar desde el corazón es un precio mayor que vamos a pagar todavía. El de perdonar es alto, el de no perdonar es increíblemente alto. ¿Por qué? Porque te va a destruir, porque te va a mantener enlazado en ese ciclo del dolor del que hablábamos antes, porque tu vida va a ser amargada. Y la Biblia dice que cuando alguien está amargado, contamina a los que están a su alrededor. Al lado de un amargado solo viven amargados o no viven porque no quieren vivir con esa persona. Perdonar desde el corazón es un costo alto, pero no hacerlo es un costo más alto. Voy acabando. No todo lo que nos hicieron nos daña. Y no todo lo que nos hacen nos daña de la misma manera. Y mucho tiene que ver en cómo interpreto yo, cuál es mi historia frente a los hechos. No todo lo que nos hacen nos daña, pero hubo algunas cosas, hubo algunos pecados que no rebotaron, hubo algunos que entraron, el significado de halal, que traspasaron el corazón, que me hicieron sangrar, que me han herido profundamente y que han dejado, atención, han dejado una memoria específica, no una nebulosa, una memoria específica. Cristo murió por cada pecado específico, no es por todos los pecados, sí, pero por cada pecado específico murió el Señor Jesús. Por ese pecado que te rompe el corazón, murió Jesús. Por ese pecado que te crea ese círculo del dolor, de que intentas, por un tiempo sí, pero como era el síntoma, al cabo de un tiempo y otra vez, etc. Por ese pecado murió el Señor Jesucristo también. Y Él quiere perdonar ese pecado específico y sanarnos específicamente de esa herida. Es así de concreto el Señor. ¿Cuándo lo hace? Cuando lo llevamos a la cruz por medio del perdón. Y el perdón, como digo, no es eso de yo perdono pero no olvido, sí, yo le perdono pero no, es evaluar que hay un costo que no voy a esperar a sentir. Porque sabes una cosa, cuando la persona esa que se juzga no hipócrita dice, cuando yo lo sienta perdonaré, no lo va a sentir nunca. Es al revés. Tú decides perdonar, que eso está en tu mano, y ahora es Dios el que trae el sentimiento del perdón. Él es el que lo produce, nosotros no lo podemos producir. Cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace la suya. Nuestra parte es perdonarlo, eliminar el juicio. La parte de Dios es mandar el sentimiento del perdón a nuestras vidas. Ese es el ciclo de la gracia. Hay un ciclo del dolor, pero hay un ciclo de la gracia. Cuando experimentamos la salud de la gracia, llegamos a ser santos, en el sentido de esos escogidos de Dios, esas vasijas que ya no están rotas. Tú sabes, dice la Escritura que tenemos un tesoro, pero que están vasijas de barro. La vasija de barro es nuestro ser emocional, físico, etcétera, etcétera. Las heridas resquebrajan la vasija, entran y la rompen. Tenemos un tesoro, un agua de vida. Cristo vino, me sació, me canto, me lleno del Espíritu, etcétera. Pero cuando el vaso está resquebrajado, ese agua se va perdiendo por ahí. Mi carácter salta, lo otro también. Son reacciones de esas heridas que siguen sin ser tratadas. Y cuando voy a llevarle a otro el regalo del vaso, ya no queda nada muchas veces. Pero Dios no quiere eso. El vaso es de barro, pero no tiene por qué estar roto. ¿Cómo lo hace Dios? Sanando las heridas. Él es el alfarero divino. Él puede tomar el vaso nuevamente, moldearlo para que no haya por donde se pierda, porque nosotros hemos decidido llevar a la cruz a esa persona o personas o situación que tanto daño nos hicieron, que el Señor lo sabe, pero que nosotros estamos cansados de vidas estrechas
que no honran a Dios, no asustan al diablo y no bendicen a nadie. Vidas mediocres, cuando Dios lo que quiere es que tengas un potencial maravilloso e increíble. Y para eso Él dice, no solo traje el perdón de los pecados, traje también sanidad para los corazones quebrantados. Ese es el ciclo de la gracia. Mira, hoy Dios, yo he estado orando por esto, vuestros pastores han estado orando por esto, vosotros habéis estado orando por esto. Hoy Dios quiere hacer un trabajo de perdón en nuestros corazones. Hoy Dios, estoy convencido, quiere cerrar viejas heridas o recientes heridas. Hoy Dios quiere hacer un injerto de su propio corazón al tuyo. Hay áreas de nuestro corazón que por todo esto que hemos dicho están muertas, están gangrenadas y no hay cura a no ser que el médico divino haga un injerto de su propio corazón a nuestro corazón. Y eso es lo que Él va a hacer en esta tarde. Eso es lo que va a hacer con nuestras vidas. En este momento no tenemos que empezar a... Ahora pido un poquito de concentración y de atención. Estamos llegando al final. Pero no sé si os pasa, pero yo sé, el Espíritu del Señor está aquí. ¿Sabes? Está hablando con nosotros. Hoy no tenemos por qué empezar ahora a pensar, a rebuscar qué tendré que perdonar, quién tendré que perdonar. No hay que comenzar a rebuscar nada. El Espíritu Santo nos va a mostrar, sin ansiedad. Él está aquí, Él es lo que quiere. Su ministerio es un ministerio de sotso, de salvación completa, de salud espiritual. No hay que empezar a rebuscar qué da. El Espíritu nos lo va a revelar. De hecho, el Espíritu ya ha estado hablándote mientras yo te hablaba. Él te ha estado hablando y Él te ha mostrado determinadas cosas. Tú estás luchando contra pecados en tu vida, estás luchando contra el temor posiblemente, estás luchando con ese complejo de no ser merecedor de nada. Algunos están luchando contra el perfeccionismo, contra el ver más lo negativo. No quiero, pero parece como que hay algo que solo veo lo malo y solo genero problemas y al final no bendice a nadie. En vez de sé que tengo poder para dar vida y parece que siempre doy muerte con mis palabras, etcétera, etcétera. Otros están luchando contra pecados habituales, aún tienen el apego a la pornografía o cualquier otra cosa. Quiero decirte, eso es un síntoma de que hay una raíz de amargura en tu vida. Y Dios quiere mostrarte hoy cuál es esa raíz. Esa raíz es como una mala hierba en el jardín. Cuando hay una mala hierba, si se corta, ya no está. Pero como no se extrajo la raíz, solo es cuestión de tiempo. Cortaste el tallo, pero va a volver a salir. A veces intentamos arrancarla, pero si el terreno está muy reseco, puede ser que al tirar te venga parte de la raíz, pero puede ser que al estar reseco agarre la raíz y parte quede. Va a tardar más, pero va a salir también. Vamos a orar. Porque ¿sabes lo que hace el agricultor en esos casos? Lo que hace es empapar bien la tierra, mojar la tierra, para que se afloje la raíz. Y después con un pequeño tirón sale la planta con toda la raíz. El que moja la tierra reseca de tu corazón es el Espíritu Santo.